Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga en esta noche. Bueno, pues vamos a saludar a cada una de las personitas que están con nosotros, decirles pues que esta noche empezamos la reunión y vamos a empezar orando, así que ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, papá. Agradecidos, Señor, por todo este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Agradecidos, papá, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Te damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, a toda nuestra vida. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a todo este lugar. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona que nos esté escuchando. Ilumina, Señor, tu palabra, Señor, ilumínanos con tu palabra, papá, para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, y enséñanos a caminar contigo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y juntitos, Señor, vamos a iniciar, Señor, esta noche, esta reunión. Y atamos a todo demonio inmundo, toda potestad, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, todo hombre fuerte, lo atamos, lo echamos fuera, sueltos ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se van al abismo en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres, bendecidos y seguros, Señor, de estar contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta noche ya iniciamos la reunión y recordar lo que hemos estado viendo el día de ayer. El día de ayer veíamos pues algo tan precioso que estaba en Isaías. Y pues nos hablaba de muchas cosas. Bueno, no era Deuteronomio, no era Isaías, de Deuteronomio 7, que pues definitivamente nos hablaba de muchas cosas. Nos decía que Dios pues nos dice que tengamos cuidado cuando entremos en la tierra que Él nos da a poseer. Y pues nos decía que saquemos a todos los feos, si recuerdan, ¿no? Que no hagamos alianza, ni tengamos pacto, pues, ni emparentemos con naciones que tienen otros dioses, que tienen otras cosas que no son las cosas de Dios, que pues dejemos de hacer ese tipo de parentescos, porque pues es tiempo de que nosotros empecemos a caminar en santidad, que Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por lo tanto, así como somos especiales, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pues es tiempo que nos mantengamos de esa manera. Y por lo tanto, pues tengamos nosotros que caminar pues de la manera Kadosh, que es donde Dios nos está llamando, que no emparentemos con gente que, pues, no con gente, sino con pecados, ¿no? Más bien, que están en eso, y también, pues, con aquellos que practican, ¿no? Con aquellos que practican todas estas cosas. Que guardemos los mandamientos, los estatutos, los decretos que nos está mandando para que cumplamos, pues todo eso nos decía, y si hacemos todo eso, pues nos va a llegar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una serie de bendiciones, de cuestiones que solamente Dios nos puede dar y que Él pues tiene para cada una de las personitas que estén escuchando, que de verdad hagan todo eso. Y si alguno dice, pero pues estas naciones son muy poderosas, no vamos a poder hacerlo, si este pecado quizás es difícil, es mucho mayor que yo, y pues, ¿y qué voy a hacer? Pues Él te dice, solamente ten la decisión, porque yo lo voy a hacer, voy a enviarle avispas sobre ellos hasta que perezcan. Imagínense lo que Dios nos está diciendo que va a ocurrir. Y pues esto es bomba, ¿no? Para que nosotros andemos en santidad, andemos en todo, solo que nosotros nos apartemos de todo mal, nos apartemos de toda cosa que esté inmunda en nosotros. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de desechar todo aquello que no le agrada a Dios, y pues que sigamos el camino de Dios. Si nosotros hacemos eso, pues Dios nos promete un montón de cosas. Entre esas, pues nos dice muy claramente que Él nos va a ayudar, porque va a enviar pues avispas para que básicamente pues vayan en contra de todas estas cosas. Y además nos dice lo siguiente, que Él va a entregar a todos estos en nuestras manos, que nadie nos va a hacer frente mientras nosotros los destruyamos. A todo, estamos hablando de todo tipo de cosas, y pues nos remarca básicamente que no tengamos anatema,
que quitemos todo anatema, toda cuestión que sea abominable de nuestra casa, lo quitemos y lo saquemos, porque pues no es tiempo de tener nada anatema en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas, en todo eso. Así que pues eso hemos estado hablando en estos días, de eso hemos estado hablando todo este tiempo, sabiendo que Dios pues nos está llamando a un camino de santidad más y más profundo cada día, y por lo tanto nosotros no tenemos que pues seguir haciendo un tipo de cosas que a Dios no le agradan. Así que en este tiempo vamos a continuar con todo esto, vamos a continuar aprendiendo de las cosas de Dios, poniendo por obra todo lo que estamos aprendiendo, que creo que eso es muy importante, no solamente decirlo, sino hacerlo, que quitemos pues de nuestras vidas todo anatema, y porque pues no queremos nosotros hacer abominable a la tierra, y eso es bien importante, ¿no? Por lo tanto, o la tierra o nuestra casa, no queremos que se contamine por completo. Veíamos que a veces afectamos no solamente nosotros, nos afectamos nuestra casa, afectamos nuestra familia, afectamos todo, porque pues estamos cometiendo este tipo de cosas anatema. Bueno, entonces entendiendo todo eso, pues esta hora vamos a continuar hablando, pero pues saludar esta noche que está con nosotros también Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Creemos que el Espíritu Santo está abriendo los ojos de todos nosotros, los oídos, las mentes, los corazones, y tenemos que estar dispuestos a recibir esa palabra, que sea el Espíritu Santo el que, así como va a poner las palabras en nuestra boca, también las va a poner en el corazón de todas las personas que están escuchando. Creo yo que esta es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Seguir a Yeshua, el Mesías, es prácticamente el todo de nuestra vida, es en verdad la decisión más importante de nuestras vidas, y tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos mande, a ser obedientes, y así como nos dice su palabra, Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros, pero necesita que le obedezcamos. Y bueno, estar prácticamente listos, hay que darle la importancia que merece esta reunión, porque prácticamente son las palabras de Dios. El Espíritu Santo lleva las palabras, así como nosotros estamos aprendiendo aquí, nosotros sabemos que también en sus casas están aprendiendo muchas cosas, que es el mismo Espíritu Santo el que está grabando las cosas en sus corazones, y tenemos que estar disponibles, hay que prestar atención, hay que darle lugar al Espíritu Santo a que Él nos enseñe a escuchar de la forma correcta, nos enseñe a entender de la forma correcta, que no sean nuestros propios pensamientos, que no sea nuestro propio razonamiento el que vaya a intervenir en esto, sino que sea simplemente la voluntad de Dios y que sea una conexión directa con el Espíritu Santo. Eso es cierto, ¿no? Una conexión directa con el Espíritu Santo es lo que queremos hoy en día, y que Dios nos enseñe pues más y más de su palabra, porque sin Él definitivamente nada podemos hacer. Por eso es que pues desde tiempo le pedimos de verdad que nos ilumine su palabra, que nos vaya abriendo más y más cosas, y que pues esta palabra no llegue solamente así a nosotros, sino que de verdad podamos ponerlo por obra, que podamos practicarla, porque creo que eso es lo más importante en nuestra vida, que no sea solamente hablado, sino practicado en cada momento de nuestra vida. Pues entonces vamos a continuar con esto y vamos a ver qué Dios nos quiere decir. Pues en esta noche hemos estado viendo que en estas noches nos ha estado hablando acerca de santidad, de quitar todo anatema. Pues fíjense que ese ha sido pues lo que nos ha estado diciendo todo este tiempo. Esas palabras son palabras que nos va diciendo y repitiendo muchas veces, y pues como dijéramos, es que Dios está diciendo: quiten todo aquello que me desagrada, cualquier cosa que pues no esté acorde a la voluntad de Dios. Yo creo que es tiempo de sacarlo, porque si no hacemos eso, pues vamos a tener mucho, pero mucho problema por hacer las cosas que no se deben hacer, ¿no? Entonces pues vámonos a Segunda Crónicas, y nos vamos a Segunda Crónicas 24, y dice lo siguiente: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote. Y Joaida tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas.
Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joaida y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda de Moisés, siervo de Dios, la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca, el secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veía que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joaida lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joaida lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joaida. Mas Joaida envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. ¡Qué tremenda palabra! Bueno, pues algunas cositas más. Dice: y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joai, del sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Simrat, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y a la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo.
Qué tremendo, pues esto es bien, bien interesante y pues vemos lo que se había hecho, pues este es el reinado de Joás. Y cuando empezamos a ver toda esta historia, pues tenemos que ir viendo muchas cosas porque empezamos a entender un montón de cosas ahora, porque estamos hablando de Joás, reinado de Joás de Judá. Y pues nos empieza a hablar de un montón de cosas que el día de hoy vamos a ir viendo. Dice que pues era muy pequeño, ¿no? Joás cuando empezó a reinar, 7 años, imagínense, tan solo tenía 7 añitos cuando comenzó a reinar y había reinado 40 años, reinó en Jerusalén. Bueno, hay dos casas, decíamos siempre que pues habían dos casas, esta es la casa de Judá y él había empezado a reinar en Jerusalén y pues su nombre, el nombre de su mamá fue Sibia, dice, de Beerseba. Y vemos que después de esto había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, al principio, pues lo que había hecho Joás se hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote. Esto es muy interesante si vemos en 2 Crónicas 24:2, cuando vemos que de verdad Joás había hecho lo recto ante los ojos de Jehová durante el tiempo que estaba Joaida el sacerdote. ¿Por qué es importante esto? Porque pues hay personas que son pues de una influencia, pueden ser de una influencia negativa o puede ser de una influencia positiva y pues muchas veces la Biblia mismo nos muestra que mientras andaba pues dentro de Israel, básicamente dentro de las tribus, había pues por ejemplo un juez que se levantaba mientras vivía él, las cosas como que iban bien, pues como que moría y todos se apartaban. Pues hay muchas personas que pues solamente siguen, digamos, pero hay algunos que son como que tienen un liderazgo y pues pueden hacer volver, digamos, a toda la población hacia Dios o pueden hacer todo lo contrario. Y pues definitivamente aquí vemos que Joás había hecho lo recto mientras vivía el sacerdote Joaida. Qué interesante que podamos tener esa influencia. Eso sí es muy importante porque si bien Joás ha hecho cosas buenas delante de Dios, era importante que aparentemente solo lo estaba haciendo por el sumo sacerdote. Bueno, y algo que quisiera aclarar es que es el sacerdote Joiada. Joiada, sí. Es preocupante en cualquier caso porque mientras está la autoridad, mientras está el juez, mientras está alguien allá arriba tal vez mirándote, diciéndote qué hacer, lo haces tal vez a la vista de los ojos de los hombres y te olvidas de que hay algo más importante porque Dios te va a ver todo el tiempo. Dios no es alguien que te va a ver solo un rato y luego se va a olvidar, sino va a estar ahí todo el tiempo. Y bueno, escuchar todo lo que pasa con Joás es trágico, es una tragedia porque prácticamente cuando muere Joiada se desvía, o sea, se va el sumo sacerdote y se olvida de Dios, se olvida de hacerlo recto delante de Dios y prácticamente se pierde. Es en verdad preocupante porque creo que muchas veces nosotros estamos así, a veces dependiendo muchas veces de nuestros papás, de nuestros líderes y tal vez si escuchamos la palabra, si vamos a la congregación, vamos a escuchar la palabra es tal vez porque estamos haciéndolo simplemente por nuestros papás, pero no está nuestro corazón ahí. Y ese es un gran problema porque el día que no estén pendientes de nosotros, el día que no nos estén mirando, podríamos cometer este mismo error y perdernos detrás de otros dioses. Bien cierto, cuando empezamos a ver esto podríamos perdernos y pues eso es un error, ¿no? Porque yo creo que pues alguna vez escuchaba esto, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, que pues tiene papás, digamos, que van a la iglesia, que quizás son cristianos, quizás algunos pertenecen a raíces hebreas, qué sé yo, pero hay mucha gente que tiene, digamos, familia, que es de parte de Dios, pues, y muchas veces uno asume, digamos, que lo que tiene, digamos, es eso, ¿no? Como alguna vez había escuchado que tienen una religión, pero pues realmente no tienen una relación con Dios. ¿Qué ocurre? Entonces, pues alguien decía, Dios no tiene nietos. Y esto creo que es importante entenderlo. ¿Eso por qué no tiene nietos? Tiene hijos. Dios quiere tener una relación personal con cada uno, pues no puede depender del papá o de la mamá o de un líder o de algo, sino que tiene que ser una relación personal.
Pero pues hay muchos que resulta que no quieren, digamos, tener una relación personal. De hecho, veíamos pues precisamente cuando estaban saliendo el pueblo de Dios de Egipto, que pues cuando en el desierto Dios les había encontrado, pues ellos habían decidido que al principio pues como que sí, que Dios les va a hablar, pero conforme les daba los mandamientos dijeron no, que sea nomás Moisés hablando con Dios, nosotros no queremos. Entonces pues nos podemos dar cuenta que realmente no había una comunicación directa con Dios. Si bien había alguien que estaba, digamos, porque en una historia joyada, como decíamos, después estaba enlazado a Dios, como que junto a Dios, o sea, como que en comunión con Dios. Pero pues no así Joás. Y eso es grave porque pues mucha gente quiere las bendiciones, quiere todo, pero no quiere tener la relación con Dios. Éxodo 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué interesantes palabras las que tienen aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería hablar con Dios. Es que hay un detalle. Hablar con Dios pues implica algo, implica santidad. Y eso, o sea, es un camino sí o sí necesario, pues, o sea, que se tiene que pasar camino a la santidad. Y pues si uno se acerca a Dios de manera que no esté bien, pues de verdad puede morir. Eso es cierto. Entonces, pues hay gente que dice, no, pues entonces si así es tan feo, pues nosotros sí queremos las bendiciones, pero no queremos la relación con Dios. Grave. Y en realidad eso es lo más importante porque de nada serviría que vengamos a una iglesia, que asistamos a alguna reunión, que leamos la Biblia todo el tiempo, si no hay una relación, porque no tiene sentido, como bien decías, Dios no tiene nietos, Dios quiere tener solamente hijos, porque si estás en esto de seguir a Jesús, no tiene sentido que lo hagas por tus papás, no tiene sentido que vayas a la fuerza a algún lugar porque prácticamente estás perdiendo tu tiempo. Si es que tus papás dejan de ir a la iglesia a la que vas, sea de la religión que sea, y vas simplemente por ellos, entonces en realidad te estás perdiendo tu tiempo porque es ilógico que hagas eso por otras personas. O sea, tal vez te obligan, ¿no? Tal vez eres muy, muy joven, muy niño, no tienes otra opción, pero deberías hacerlo de forma más consciente, deberíamos hacerlo de forma más consciente. Al final, algo que me gusta de Dios es que si de verdad dudas, si de verdad no tienes la seguridad de que Él existe o de que Él habla, de que Él te está buscando, hay que preguntárselo y Dios responde. Dios no te va a dejar colgado, Dios no te va a dejar con la duda de que búscame por un año en silencio, andate un monte y como suelen hacer algunas personas. No es esa la idea de Dios. Dios simplemente quiere que le busques, y el día que de verdad pongas en tu corazón ese deseo de salir de esa duda que tienes, de verdad saber si Dios existe, Él te va a convencer, Él te va a mostrar que de verdad existe, Él mismo va a hacer que creas. Y el problema es que a veces como jóvenes no le damos ni siquiera la oportunidad a Dios. He escuchado yo a muchos hijos de pastores que dicen, no, es que mi papá es pastor y no tengo que estar. Y no hay una convicción de lo que hacen, prácticamente hacen las cosas por hacer, y creo que en verdad es una pérdida de tiempo hacer las cosas así. Y tenemos que decidir a qué lado vamos a jugar, tenemos que decidir en qué equipo estamos, porque una de las cosas que Dios nos ha recomendado es que es mejor que seas frío o que seas caliente. Tienes que decidir, porque si te quedas al medio es el peor lugar en el que puedes estar. Y es muy importante, como decía al principio, esta es la decisión más importante de nuestras vidas. Tenemos que decidir a qué lado vamos a jugar. Y eso es bien cierto, ¿no? Ahora bien, pues vemos la vida de Joás, que por un tiempo pues estaba muy bien, ¿no? Como que pues había un tiempo en el que él hace muchas cosas. De hecho nos dice que pues había acontecido de que
Joás había decidido restaurar la casa de Jehová. Qué interesante, qué importante esto. O sea, lo que estaba haciendo estaba bien. No decimos que lo que había hecho Joás pues no estaba bien, estaba muy bien. Restaurar la casa de Jehová pues en estos tiempos implica un montón de cosas. Sin embargo, él no lo estaba haciendo de manera, se podría decir, totalmente consciente, sino que pues como que influenciado por Joyada, ¿no? Entonces tendríamos que ver que es bien importante que nosotros pues decidamos las cosas de corazón, desde adentro, desde la profundidad, pero pues no había hecho mal Joás al restaurar la casa de Jehová, porque pues eso significa que nosotros pues estamos restaurando todas aquellas cosas que a Dios le agradan, ¿no? Que volvamos a donde Dios quería. Y continúa diciéndonos que, y reunió, pues imagínense, no solamente había reconstruido, sino que había reunido sacerdotes, levitas, y les decía: salid por las ciudades de Judá, recoged el dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Entonces fíjense que se había dado esta tarea a los levitas para que hagan todo este asunto, y pues y el rey pues había visto todo esto, ¿no? O sea, después de llamarlos y decirles que vayan con diligencia, pues se da cuenta de algo, que los levitas no habían puesto diligencia en esto, o sea, no habían hecho esto con ganas, y por lo tanto había llamado al sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén ofrendas de Moisés, siervo de Jehová? Impuso la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Fíjense que aparentemente pues aquí está de verdad Joás como que con las ganas de hacer eso, ¿no? O sea, con las ganas de restaurar completamente pues toda la congregación, de restaurar el templo, de hacer todas estas cosas. Y pues una de las cosas que tenemos que ver es que pues había estado reparando todas estas cosas, ¿no? Había estado reparando, porque decía, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Uno de los grandes males pues ha sido, por ejemplo, Atalía, que ha sido una usurpadora, ¿no? Había usurpado el trono y pues había destruido la casa de Dios en un tiempo, y pues había gastado un montón de cosas en cosas consagradas a Jehová. Entonces había hecho todo ese tipo de cosas, y dice: mandó pues el rey que se hiciese un arca, la cual fuera a la puerta de la casa de Jehová, y se hizo pregonar en Judá, le hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda de Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. O sea, estaban restaurando cosas importantes. En el tiempo en el que Moisés estaba en el desierto, pues habían dicho que traigan todas las ofrendas, y dice que las ofrendas eran tan grandes y tan abundantes que todo el tiempo pues se habían tenido que prohibir después ofrendar. O sea, este era un tiempo muy hermoso en el que estaban haciendo todas estas cosas, pero pues vemos aquí que definitivamente, aunque había hecho todo eso y tenía ganas de hacerlo, pues habían cosas que estaban mal, ¿no? Creo que algo que sería interesante entender es que Atalía estaba prácticamente justo antes de Joás, porque cuando muere su hijo Ocosías, que en ese entonces era rey de Judá, ella prácticamente se queda con el reinado, usurpa el trono. Entonces, lo que hace, si no me equivoco, la hermana de Joás es salvarlo. Era un niño, prácticamente era un bebé, y lo salvan, porque como Atalía había decidido quedarse en el trono, lo que hacían era una cacería de brujas. Se mataba a todos los que tenían sangre real, a todos los que tenían sangre noble, y a todos los que tenían prácticamente herencia al trono, todos los que estaban, o sea, todos los que podían reinar. Lo que hace Atalía hace una persecución a todos ellos, y empieza a matar a prácticamente todos los hermanos de Joás. Mueren. El único que se salva es Joás, y de esto no se da cuenta Atalía, porque como era un bebé, lo hacen escapar, lo guardan por, si no me equivoco, tenía 4 años cuando lo salvan, y Joiada era el que se había encargado de cuidarlo, de tenerlo, y elabora un plan prácticamente para devolverle el trono, porque le correspondía el trono a Joás. Y elabora un plan, prácticamente le convence al jefe del ejército de Judá para que vea que sí había un rey legítimo que tenía que llegar al trono, y hacen un plan, hacen una planificación
para que todo el pueblo se entere de que sí había un rey, y de esa forma le devuelven el trono a Joás, que era de 7 años. Lo hacen rey, y en eso es que agarran a Talía por haber robado el trono, la mandan a matar, y se queda de esa forma Joás. Y el problema es que, como sus papás, o sea, viendo prácticamente el poco tiempo que ha vivido con sus papás, que también habían andado mal delante de Dios, pues, prácticamente no ha tenido mucha guía de nada. Y el problema es que tampoco su corazón estaba dispuesto, porque si bien hay un rey de 8 años que sí hace lo bueno y lo recto delante de Dios, el problema es el corazón con el que se hacen las cosas. Y si no tenemos esa disposición, si no tenemos esa voluntad de hacer las cosas por Dios, prácticamente Dios no tiene mucho que hacer con nosotros, porque nosotros tenemos que tomar esa decisión, tenemos que ser radicales con nuestras decisiones, tenemos que entender que si no le damos el lugar a Dios, Dios tampoco se va a meter a la fuerza. Dios simplemente se va a hacer a un lado. Y en este caso es como si Joiada hubiese sido el que estaba reinando, estaba a un costado, pero estaba dirigiendo y hacía las cosas bien mientras estaba Joiada, pero Joás no tenía el corazón para hacer las cosas bien. Y en el tiempo que ha estado Joiada, que han sido muchos años a su lado, no ha aprendido nada. Y ese es el problema. Tal vez podemos tener al mejor maestro a nuestro lado. En nosotros está la decisión de aprender. Tenemos al Espíritu Santo que todo el tiempo está ofreciéndonos todo, ofreciéndonos enseñarnos a andar en sus caminos. El problema es que somos nosotros los que no queremos aprender. Somos nosotros los que constantemente le estamos diciendo al Espíritu Santo que no queremos aprender, que no queremos seguir lo que Él nos diga, que no queremos hacer su voluntad y que simplemente lo hacemos a un lado y tomamos nosotros nuestras propias decisiones. Y lo ignoramos de a poco hasta que prácticamente el Espíritu Santo queda completamente contristado y nos perdemos como Joás. Es algo que tenemos que reflexionar, tenemos que tomar bien en cuenta, porque es algo que lo hacemos a cada rato, lo hacemos a cada instante, y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer las cosas como a Dios le agradan, no simplemente por obligación, porque alguien nos esté viendo, porque queremos agradar a nuestros papás, queremos agradar a otra persona, sino porque de verdad queremos hacerlo y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Sí, qué importante es eso que decías, no hacerlo con todo el corazón, porque veíamos de verdad que pues la historia de Joás es una historia muy triste, ¿no? Porque digo una historia muy triste porque de verdad Joiada no solamente estaba ahí como sumo sacerdote, como todo eso, sino que estaba como tutor, ¿no? O sea, él había salvado la vida, él había hecho todas las cosas y pues al principio andaba todo bien, todo estaba muy bonito. Se había pregonado por Jerusalén y por Judá que trajesen la ofrenda de Moisés, siervo de Dios que había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes, dice que del pueblo, todos los que estaban ahí, pues se gozaban, traían ofrendas, echaban en el arca hasta llenarla, o sea, todo andaba sobre ruedas, lo hacían así y todos muy gozosos llevaban pues el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, y venía el escriba del rey que le estaba impuesto por sumo sacerdote y llevaban al arca, lo vaciaban, la volvían a su lugar, así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, o sea, estaban restaurando la casa. Si vemos, esto es muy importante porque pues la restauración de la casa siempre es importante, siempre es algo que debemos hacer y que pues nos ayuda en cada momento, ¿no? Porque pues nosotros quizás al día de hoy no entendamos esto, pero pues nosotros tenemos una casa y es una casa que no está hecha por mano de hombre, sino pues que es una casa en la que nosotros realmente pues estamos, ¿no? Y esa casa no me refiero a la casa física, sino pues a nuestra vida, a cómo está nuestra vida, a cómo está haciendo todas las cosas al día a día. Pues recordemos que la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y aquí nos está hablando pues de que él había decidido reconstruir la casa y lo hacía bien. Esto a mí me llama la atención un poco porque a veces, como vemos en este caso, las cosas empiezan a ir bien, le empieza
a llegar las ofrendas bastante dinero, porque tenían que vaciar el arca que habían puesto para recolectar las ofrendas. Tenían que vaciarla prácticamente cada día, tenían que hacerlo constantemente, y prácticamente les estaba yendo bien. Es como que la orden de Joás de restaurar la casa ha agradado a todos los del pueblo. Entonces se ha emocionado tanto la gente con todo, y le empieza a ir bien, prácticamente empiezan a prosperar económicamente, porque el dinero sobraba, porque si vemos un poco más adelante llega a sobrar mucho dinero. El problema es que a veces nosotros agarramos como un parámetro que nos esté yendo bien económicamente, a veces pensamos que es suficiente, y nos olvidamos de que el dinero no lo es todo. A veces llegamos a creer de que como nos está yendo bien, como no tenemos ningún problema, como tenemos dinero, tenemos un buen sueldo, tenemos una buena posición, no nos falta comida, y llegamos a creer de que es un parámetro suficiente para asumir de que las cosas están bien. Y no nos damos cuenta que hay cosas mucho más importantes, porque también tenemos que cuidar nuestro espíritu, también tenemos que cuidar la relación que tenemos con Dios, y eso es prácticamente lo que nos tiene que mantener como brújula, porque en realidad si nos va bien económicamente no va a significar que está yendo todo bien. En realidad de lo que va a depender todo es de la relación que vayamos a tener con Dios, porque puedes prosperar, puedes ganar todo el dinero del mundo, y Jesús mismo lo decía: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si al final vas a perder tu alma? Y esto es lo que prácticamente le pasa a Joás. Tal vez se emociona con todo lo que había pasado, tal vez llega a codiciar incluso parte de lo que llegaba, porque dice que el dinero era bastante, y se deja llevar por eso, y es algo que tenemos que entender, que si económicamente nos va bien, no es un parámetro del cual tenemos que aferrarnos y creer que todo está yendo bien, porque lo que va a marcar la diferencia ahí es la relación que vayamos a tener con Dios, la relación que vayamos a tener con el Espíritu Santo. Y eso es prácticamente lo que tenemos que entender, que muchas veces el dinero no va a ser el parámetro suficiente, y es algo que muchas veces nos llega a nublar, a cegar el entendimiento, porque como no nos pasa nada, como estamos bien, estamos tranquilos, llegamos a creer de que todo está bien, pero tenemos que entender de que todo va a depender de la relación que vayamos a tener con el Espíritu Santo. Eso que dices es muy cierto, ¿no? Muchas veces nosotros nos podemos dejar guiar como parámetro pues el dinero, y pensar que pues está todo prosperando, todo tranquilo, todo ok, pero no, realmente eso puede pues ser una bombita de tiempo, en el sentido en el que no nos va a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque pues podemos pensar que estamos bien. Realmente aquí es un poco complicado ver todo este asunto, porque Joás aparentemente pues tenía todo, ¿no? Fíjense que dice: y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. O sea, esto que estaban haciendo era algo muy grande, no era algo chiquito, era algo muy bueno. Pues realmente pues restaurar la casa de Dios significa muchas cosas, y lo hacían con toda gana, con todas las ganitas que tenían, con todo el asunto, pero pues estaban muy confiados en eso. Y creo que a veces podemos confiarnos pues porque tenemos, digamos, todo va viendo bien, pero no tiene que haber una relación como que dependiente de otra. Aquí es muy claro que si bien todo lo que estaba haciendo era bueno, pero pues todo era porque Joiada tenía en el corazón, no era Joás el que estaba haciendo esto. Y creo que eso es algo tremendo que nos tiene que llamar la atención el día de hoy, en el sentido de que nosotros no podemos depender de otro para poder tener nuestra relación con Dios. Yo he escuchado muchas veces que mucha gente pues piensa que está bien, así porque tiene, digamos, el dinero, o porque tiene todo, o también porque pues quizás los papás están predicando y demás, y ellos también pues están haciendo eso, pero no tienen una relación fuerte y firme. Y pues esta pregunta creo que va a todos, pues, especialmente a los hijos de
cristianos y demás, ¿qué pasaría si de repente pues al día de mañana tu mamá, tu papá o aquella persona que te lleva a las cosas de Dios te dice no, ya no? ¿Tienes esa relación tan sólida como para mantenerte firme con Dios? O pues tú también te vas a apartar, porque pues aquí vemos que en cuanto muere Joiada, ya Joás se deshace de todo. Y creo que pues a veces hacemos tan dependientes a las personas que de verdad la relación con Dios es urgente. Y esto también va para los papás, pues puede que tus hijos estén haciendo las cosas de Dios, pero pues lo importante no es que hagan las cosas de Dios, sino si tienen una relación verdadera con Dios, porque eso pues los va a mantener, de lo demás no va a servir mucho, ¿no? Esto es bien importante porque, si bien decías una decisión personal, es que nosotros decidamos seguirle, porque quién sabe, nuestros papás, nuestras personas cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, un día podrían decidir dejar de seguir a Dios. Y la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Seguiríamos, aunque tengamos que caminar solos, seguiríamos con Dios? ¿Seguiríamos entregándole nuestras vidas? ¿Seguiríamos detrás de Él? ¿Seguiríamos dispuestos a entregarlo todo por Él? Aunque tengamos que estar solos. Esto es algo para reflexionar y para decidir. Como bien lo hemos dicho estos días, es una decisión importante, es algo que tenemos que hacerlo de forma personal, tenemos que prácticamente tomar la determinación y decidir seguir a Dios, o prácticamente decidir dejar de seguirlo, porque no nos van a ayudar. Bien sabemos que la salvación es completamente personal y necesitamos que esa relación sea igual de personal. La relación que vayamos a tener con Dios, con el Espíritu Santo, tiene que ser bien personal. No podemos dejarnos guiar por lo que pase a nuestro alrededor. No nos puede afectar, no nos pueden afectar incluso muchas de las decisiones que tomen las demás personas, porque tenemos que tener nosotros esa relación para entender lo que está pasando, para que sea el Espíritu Santo mismo que nos convenza a nosotros. En el caso de los que tienen familiares que están dedicados a la obra del Señor, sobre todo los que son hijos de los que sirven a Dios, les va a ir bien, les aseguro. Dios es fiel cuando dice que si tú sigues a Dios, Él se va a encargar de tus hijos, y incluso la bendición llega a miles de generaciones. Eso sabemos, es una promesa de Dios, y es seguro de que a los hijos de los que sirven a Dios les va bien, no les va a faltar nada, es más, les va a prosperar de formas que ni nos imaginamos. El problema es que la relación con Dios no se hereda, no es algo que te vayan a pasar tus papás cuando se vayan. Es algo que tú tienes que conseguir, es algo que tú tienes que buscar. Eso no te lo van a heredar tus papás. Tienes que decidir, tienes que determinar, buscar tu propia relación con Dios. Esto es de verdad muy, pero muy importante, ¿no? En cada uno. Y pues yo creo que en todo lado, ¿no? Porque pues se escucha mucho decir, no, pues es que yo no me quiero, mis papás siempre me han enseñado en eso. Y en realidad, pues estas son decisiones muy personales. No puede tener uno herencia simplemente porque su papá lo haga, ¿no? Yo creo que es sumamente necesario que cada persona tenga una relación personal con Dios y tenga una posición firme, porque pues esto nos llama la atención en eso, y por lo tanto también los papás deben pues preocuparse por esto, ¿no? Y creo que los papás tienen que tomar el papel tan importante de hacer lo siguiente, de ver que sus hijos tengan una relación personal con Dios, que la relación pues no sea dependiente de ellos, ¿no? Y pues esto se ve mucho en todas las familias, porque va a depender de eso, que incluso pues los hijos puedan ayudar y puedan hacer muchas cosas, porque si un hijo simplemente hace las cosas porque su papá le dice, pues en cuanto desaparezca el papá, pues esto va a salirse de control, porque lo está haciendo solamente a la vista. Entonces no tiene que ser para nada algo obligado, sino que tiene que ser algo que pues de verdad se establezca, ¿no? Y hay muchas veces que vemos en la Biblia que pues muchos hijos no han seguido, pero hay personas que han seguido, digamos, los pasos, y eso les ha ido para bien, ¿no? Y en algunos casos pues el no tener un buen cimiento en este asunto es terrible. Veíamos, por ejemplo, la figura de Moisés. Nadie puede cuestionar. A mí me encanta especialmente un asunto,
que pues Moisés, Aarón y María pues eran tres hermanos que pertenecían a una familia, pero yo diría que familia, me encanta digamos la forma en que los tres tienen algo que hacer, o sea, uno no podría decir fácilmente este es mejor que el otro y demás, pero pues si bien Moisés, o sea, es una figura de aquellas, porque pues las cosas que hace es delante de todo el pueblo, llevando, digamos, sacando, dirigiendo a todo el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, pero ni qué decir María pues si bien ha tenido algún problema en algún momento, pero pues María era jueza en Israel, no solamente era jueza, sino que era parte por decirlo así, del ministerio de alabanza, de la persona que hacía todas las cosas, y no solo eso, sino que María dirigía todo lo de los panderos, o sea, era una persona con muchas cosas, ¿no? Y pues hablemos de Aarón. Aarón era una persona, pero pues que era sumo sacerdote. Entonces, cuando vemos esas figuras, vemos que realmente tenían una manera de ser muy, muy tremenda. Ellos habían decidido seguir a Dios como familia, pero la relación que cada uno tenía con Dios pues dependía de cada uno de ellos. Y me encanta porque los tres habían conseguido cosas tremendas cada uno. Sin embargo, pues vemos que luego de Moisés, pues no hereda a Moisés, no vemos alguien que de verdad ame a Dios con todo el corazón. Así que los hijos de Moisés pues se tienen otras cosas, pero sí vemos por ejemplo un Josué que era el que le servía a Moisés, que pues hereda todo esto, o sea, un hijo espiritual pero tremendo que logra, y esto me gusta. Cuando uno tiene ese corazón, pues no solamente logra lo que tenía que lograr, o sea, llega un momento en que Josué, Dios le dice, todo lo que le ha dicho a Moisés que iba a hacer, lo vas a hacer tú. Y pues uno diría, con todo eso ya Josué puede morirse tranquilo y dice, ok, hasta aquí hemos terminado con lo que le había dado a Moisés, ahora vamos a hacer contigo lo que tenemos que hacer. O sea, eso es algo para mí maravilloso, porque pues hereda todo eso, pero pues lo lamentable es que no vemos eso en la vida de Moisés. No vemos esa figura, digamos, de papá, o sea, se pierden sus hijos. Si bien no es que se pierdan del todo, pero pues ahí hay un problema. Y eso es grave, ¿no? Yo creo que ese cuidado los papás deben tener en ese tiempo. Y también los hijos, de ver el corazón que tienen. Y pues el otro asunto es que si nos fijamos, por ejemplo, en Aarón, y esto me encanta, pues Aarón tiene problemas al principio con dos de sus hijos, pues los pierde de una manera terrible, pero pues con los hijos que quedan, pues llegan, si no me equivoco, el nieto, pues llega a tener un corazón tanto para servir a Dios, que Dios decide establecer el linaje arónico para sumo sacerdote, porque si recuerdan, pues lo que había hecho este muchacho es ve el pecado, ve que había entrado pecado, y pues agarra una lanza y ¡pam!, los traspasa, porque tenía celo por las cosas de Dios. O sea, no es que solamente era hijo, sino que tenía celo de las cosas de Dios. Esto es bien importante porque eso se lo ha hecho de forma personal, así como tú mencionabas a Aarón, a Moisés y a María. Es algo que prácticamente sus papás han logrado crear en sus hijos, no podríamos decir heredado, porque es algo que prácticamente cada uno ha cultivado, pero es algo que la figura de seguir a Dios no se ha perdido. Ese deseo de seguir a Dios es algo que sí se puede enseñar, es algo que los niños aprenden. Sobre todo los pequeños no hacen lo que sus papás les dicen, ellos hacen lo que sus papás hacen. En muchos casos los papás se quejan y dicen, mi hijo no me hace caso y solo está viendo la tele y solo está así, y no te das cuenta tú, papá, que eres tú el que está todo el tiempo en la tele, o eres tú el que está haciendo otras cosas. Tu hijo va a hacer lo que vea en ti, tu hijo va a ser un reflejo de lo que tú hagas. Y esto es importante. Si de verdad tu hijo ve que estás buscando a Dios con todo tu corazón, él también va a entender eso, y tu hijo va a aprender a buscar a Dios con todo su corazón. Y esto es bien importante porque escucho esta palabra y entiendo que Dios está empezando a buscar a los niños, porque esto hace tiempo ya escuchábamos que Dios también iba a levantar a los niños, pero para esto Dios quiere que sea cada uno, cada hijo, buscando su propia relación con Dios, que cada niño tenga esa convicción de Dios, que entiendan y comprendan que Dios nos está llamando de forma personal a todos, incluso a muchas personas mayores que no han logrado cultivar esta relación, porque a veces también
como personas mayores llegamos a depender tal vez del líder, del pastor, de la autoridad de la iglesia, y decimos, como las ovejas, ¿no? Órame, libérame, bendecime, y hacemos las cosas como este caso de Joás, o sea, porque estaba el sacerdote ahí, hacía las cosas bien, pero muchas veces nosotros estamos así detrás de nuestros pastores, esperando que sean ellos los que nos lo hagan todo, los que nos oren porque nos vaya bien, nos oren porque nos sanemos, nos oren porque nos limpiemos, y queremos prácticamente que ellos hagan todo, y nos olvidamos de que no se trata simplemente de un pastor, si bien es una figura importante en la forma en la que Dios ha establecido las cosas. Los líderes, los jueces, los profetas siempre han sido importantes. Ahora Dios está buscando una relación personal, porque Dios quiere levantar a las personas de forma independiente. Dios quiere que cada persona tenga una propia relación. Dios mismo quiere enseñarte a hacer las cosas para que tú las hagas ahora, para que no estés, o para que entiendas que ahora tienes que depender de Dios. Ya no tienes que depender de tu pastor, tienes que aprender las cosas que Dios decide enseñar. Muchas cosas te las va a enseñar a través del pastor, pero muchas cosas también quiere enseñártelas con una conversación. Él quiere hablarte, Él quiere que lo busques, porque la dependencia que tenemos que tener es de Dios. Y eso es algo que prácticamente Moisés, María y Aarón han entendido perfectamente. Esto de que los tres hermanos hayan sido prácticamente los pilares fuertes en ese entonces de Israel es increíble. Y cuánto mejor sería si pasara con una familia entera, porque, bueno, yo me imagino, se me vienen algunas películas a la cabeza. Yo sé que la mayoría de las personas hemos visto la película de los Vengadores, y cada uno tiene su película, cada uno de los héroes que están en esa película tiene su propio superpoder y su propia película. Y si bien a todos nos emociona ver las películas de forma separada, o sea, sabemos la historia de uno, del otro, creo que una cosa emocionante es poder verlos a todos juntos. Cuando llegan a unirse y llegan a apoyarse y llegan a respaldarse, hacen una unión tan fuerte que de verdad emociona. Y algo así es lo que ha pasado con Moisés, con Aarón y María, porque hacían un complemento perfecto. Equipazo. Exacto, es un equipo perfecto, porque Dios es creativo en las cosas que hace. Hemos visto cómo a veces los manda de a 2, a veces los manda de a 3, a veces los manda de a 12, y hace cosas interesantes Dios. Y esto es importante porque por eso nos ha creado Dios en familia. Es importante que entendamos que todos tenemos un papel importante, y que todos podemos hacer mucha más fuerza cuando estamos juntos, cuando cada uno entiende su propósito. Algo que me gustaba que está en los Salmos es que Dios nos da las fuerzas como de búfalo. Y esto es bien interesante porque los búfalos siempre están en manadas. Es algo que hacen los búfalos por naturaleza. Y esto es especial porque cuando Dios te dice que te da fuerzas como de búfalo, es porque la fuerza está en la manada. Dios nos ha mandado a que hagamos las cosas así como familia, que seamos una familia. ¿Por qué? Porque cuando un grupo de lobos, un grupo de hienas decide cazar a un búfalo, lo primero que hacen es aislarlo de la manada. Necesitan que el búfalo esté solo, porque cuando un búfalo está en manada es prácticamente indestructible. Entonces lo que hacen los lobos es lo aíslan, tratan de separarlo, y de a poco lo van alejando, y cuando entienden y ven que el búfalo está solo, prácticamente lo cazan y lo matan. Y es lo que tenemos que entender: mientras más determinado esté cada miembro de la familia a seguir a Dios, a buscar a Dios con todo su corazón, entonces se hace mucha más fuerza. Como dice la moneda de los bolivianos, la unión hace la fuerza. Y esto es algo que Dios entiende. Sabe que en una familia alguna vez uno tiene un bajón, entonces los demás tenemos que estar dispuestos a levantarlo. Por eso somos una familia. Pero para esto necesitamos estar cada uno buscando nuestra relación con Dios, cada uno estar dispuesto a dejarlo todo por Dios, a dejarlo prácticamente a entregar nuestras vidas. Y eso va a ser lo importante, porque
sería prácticamente perfecto, podríamos decir, si es que cada miembro de la familia encuentra esa relación con Dios, encuentra ese propósito por el que Dios nos ha creado. Así haríamos entre todos mucha más fuerza y así prácticamente la iglesia volvería al estado en el que Jesús la ha dejado, con ese poder y con esa fuerza con la que siempre ha querido Dios que esté la iglesia. Como dice la escritura, ¿no? Uno hace huir a 1000, pero 2 a sus 10,000. O sea, es progresivo y eso es algo genial, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad esto de la familia es muy, muy importante, ¿no? Porque, pues, si nosotros entendiéramos eso, las cosas serían totalmente diferentes. Pero pues continuemos con esta historia y nos dice 2 Crónicas 24:14, y cuando terminaron trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Vemos pues que aquí en realidad quien estaba detrás de todo esto es Joiada. Una persona, y aquí quisiera aclarar esto, una persona puede hacer la diferencia en el hogar, ¿no? Hay personas que pueden hacer pues total diferencia. Aquí se supone que el rey debería mandar, digamos, ¿no? Pero pues vemos que aquí lo que cambia, digamos, el destino de todo Israel durante ese tiempo es Joiada, o sea, el destino de Judá en este caso, ¿no? De la casa de Judá, porque pues Joiada mientras estaba, pues que se han hecho cosas, se han restaurado la casa, se han puesto pues utensilios para la casa de Jehová y se ha sacrificado holocaustos continuamente. Es decir, que Joiada estaba cumpliendo las cosas de Dios y mientras él vivía, pues todas las cosas se hacían como él decía. Y por lo tanto, pues vemos que hay personas que pueden hacer pues de esa manera, ¿no? En las casas pueden haber ese tipo de cosas. Pero pues lamentablemente podemos ir al 15 y ocurre algo trágico. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. O sea, pues muere de esa manera, ¿no? Lleno de días, todo bien. Pero dice que los sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. ¿No? Pero muerto Joiada, escuchen esto, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Esto a mí como que no me cae muy bien, porque fíjense que mientras estaba Joiada, pues como que el rey tenía oídos para Joiada. Pero cuando viene, o sea, muere Joiada, pues aquí aparecen los príncipes de Judá. ¿Dónde estaban todo ese tiempo los príncipes de Judá? Pues yo creo que Joiada no les hacía caso. Pero aquí vemos que los príncipes de Judá vienen y ofrecen obediencia al rey. Y lo peor, y el rey los oyó. Algo que, bueno, a mí me da más la idea de que era Joiada el que dirigía todo, porque cuando deciden sepultarlo en la ciudad de David con los reyes, esto era porque los príncipes también habían decidido. Era prácticamente idea de todos, porque meter a cualquier persona a la ciudad de David y sepultarlo ahí junto con los reyes no era cualquier cosa. Es más, al final vemos que Joás, por todo lo que hace después, deciden no sepultarlo con los reyes. Y esto es importante, es como, bueno, a mí se me hace más la idea de que era Joiada el que estaba ahí dirigiendo todo, el que estaba encargado de todo. Los príncipes estaban prácticamente escuchando a Joiada y haciendo todo, y como que el rey era Joiada, porque ya en el versículo que leíamos en el 17 suena como que es raro que después los príncipes vayan a ofrecerle obediencia al rey. O sea, como que antes no le estaban haciendo caso a él. Entonces ya más o menos se nos completa la idea, el panorama de que en verdad no era Joás el que estaba dirigiendo las cosas. Era Joiada el que estaba llevando el reino. Era Joiada el que estaba encargado de todo. Y como tenía un corazón dispuesto a servir a Dios, han empezado a ir las cosas bien, ha sobrado dinero, han hecho más utensilios, han completado de restaurar la casa de Dios, el templo. Y muere incluso lleno de días. O sea, es una bendición que hacía, bueno, que Dios promete a los que
a los que honran a sus papás, a los que andan en los caminos de Dios y muere bien, prácticamente no nos dice que muere en un accidente, en una guerra o muere por enfermedad, prácticamente muere bien, muere incluso reconocido porque por eso lo llevan a sepultar con los reyes, con David. Entonces creo que Joás estaba como que perdido en el asunto porque si bien daba las órdenes porque él era el rey, era Joiada el que estaba dirigiendo más las cosas y lo ha hecho bien porque ha logrado completar muchas cosas. El problema es que Joás no ha seguido con todo lo que había completado porque hasta ahí ya tenía un reino bien establecido, tenía prácticamente a su servicio ya a todos los príncipes de Judá, tenía un reino estable, le había dejado Joiada prácticamente todo para que gobierne bien y es triste lo que llega a pasar después. Ahora, pues en lo que decías hay algo bien interesante. Y pues lo interesante es de que Joiada muere y lo entierran con los reyes. Joás muere y no lo entierran con los reyes. Esto nos tiene que llevar mucho a pensar. Hay cosas que nosotros rechazamos y que alguien puede ocupar su lugar. Y pues esto es grave. Básicamente, pues aunque Joiada, diré más bien, aunque Joás era el rey, pues yo creo que legalmente el rey viene siendo Joiada. Porque Joás pues termina mal, termina muy mal. Eso pues nos da la idea de que si hay cosas que nosotros dejamos, pues Dios va a poner otro. Esto me recordaba pues a un asunto, ¿no? Pues a uno de los apóstoles, al apóstol número 12, como le podría decir, que pues siempre hemos pensado, digamos, que Judas como que era malo y demás cosas, y que sí, bueno, pues básicamente pierde, digamos, todo, pero el destino que tenía Judas pues era tremendo, era algo muy bueno, en todo caso, porque sabemos eso, porque aunque viene a reemplazarle otro que es Matías, pues el que realmente toma su lugar es Pablo. Y Pablo viene siendo como el apóstol a los gentiles, o sea, el apóstol que hace muchas cosas, que si no fuera por él tal vez no entenderíamos muchas de las cosas, y pues empiezo a ver que pues hay cosas que a veces nosotros dejamos y que ese propósito se va a cumplir sí o sí, y pues hay otras personas que van a tomar esos lugares. Y es trágico ver todo lo que había perdido, por ejemplo, Judas, porque pues vemos lo que ha ganado pues Pablo, ¿no? Y yo creo que no podemos dejar que eso pase. Esto es para que lo tomemos bien en cuenta porque es importante cómo vamos avanzando en nuestra carrera, cómo vamos avanzando en esta decisión que hemos tomado, porque si bien es importante cómo empiezas, también es importante cómo vas a terminar. Es más, es mucho más importante el cómo terminas, porque yo, bueno, cuando escucho de los reyes siempre me pongo a pensar en dos reyes. En Ezequías, que cuando uno empieza a leer la historia de ese rey, empieza pues como diríamos con el pie derecho, empieza bien porque hace las cosas que le agradaban a Dios, empieza a quitar todos los altares, limpia prácticamente a Judá y hace las cosas bien, o sea, incluso las hace con todo su corazón, porque dice que delante de Dios hacía las cosas bien y a Dios le agradaba lo que hacía. Y empieza a hacer las cosas bien y todo, pero al final se enferma y muere. Y uno se llega a preguntar, pero entonces, ¿qué ha pasado? Y llega prácticamente a desviarse porque no termina bien. Y el siguiente rey que entra después de él, que si no me equivoco es Manasés, entra y empieza mal, porque hace las cosas, empieza los ídolos, los altares que habían sido derribados, él los vuelve a edificar, que eran para otros dioses, y empieza a hacer las cosas mal, y hay guerra, y hay todo tipo de problemas, y era como lo contrario de su papá Ezequías, porque era así como que raro, porque empieza totalmente mal, hace las cosas como para provocar a Dios, y al final termina capturado por los asirios y decide arrepentirse, decide volver a Dios y muere, pero muere bien. O sea, tal vez podríamos decir que no
no la ha pasado bien toda su vida, ¿no? La ha echado a perder todo, pero al final su última decisión, la última decisión que toma, le salva. Y así como vemos en este caso, Joiada termina muy bien y Joás es lo contrario. Es algo que creo que es bien importante, pero no simplemente la decisión final, porque tenemos que tomar en cuenta que con Dios es una relación. No se trata de, como muchas personas dicen, yo al final me voy a entregar a Dios y igual voy a ser salvo. El problema es que Dios quiere que tengamos una relación, porque yo algunas veces me imaginaba cuando lleguemos a estar con Jesús, cuando Jesús venga por nosotros, mucha gente, como no le conoce, tal vez se va a acercar y va a correr a querer abrazar a Jesús, y tal vez le va a dar un abrazo a Abraham. ¿Por qué? Porque no ha tenido una relación, o sea, va a correr a querer abrazar a Jesús, pero no va a saber quién es Jesús. No va a entender porque no ha habido una relación. Si bien ha llegado, ha perdido mucho tiempo que puede ser bien aprovechado aquí, porque la idea es una relación. Mientras más tiempo uno pasa con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, se va fortaleciendo esa relación, y no se trata simplemente de llegar al final y hacerlo bien, sino que desde ahora que podemos, desde ahora que se nos presenta la oportunidad, desde ahora hacerlo bien. Yo creo que eso es bien importante lo que decías, ¿no? Desde ahora hacerlo bien. Pues alguna vez había un partido, digamos, ¿qué se llama? En el Mundial, si no me equivoco, pues y todos estaban viendo cómo pues uno de los equipos ganaba y todo estaba bien, todos estaban tranquilos, pero ya en los minutos como de sobretiempo, pues se da la vuelta al marcador, ¿no? En dos patadas, digamos, 2 goles así de improviso que cambia todo, y uno se queda así como que, wow, o sea, ¿qué pasó? O sea, si uno de repente no ha podido ver el finalcito, se podría decir, pues se queda sorprendido y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y pues la moraleja, ¿no? Que la mayoría decía, importa más cómo se termina que cómo se empieza. Pero yo añadiría algo aquí mejor todavía. Pues yo creo que vale la pena empezar bien y terminar bien. Porque como para que uno se va a amargar la vida, para que uno va a creer que pues lo agarren los asirios, como a Manases, ¿no? Yo creo que es importante, es más importante evidentemente cómo termina uno que cómo empieza, pero pues que regió empezar. Y uno de los que me encanta, y ya lo he dicho varias veces, pero es David. Yo creo que él empieza bien. Bueno, tiene sus tropezones por ahí, pero pues termina bien, y ese es bueno. Creo que lo más importante, además de empezar bien y terminar bien, es coser bien. Entonces, hacerlo bien a cada instante, no esperar al final, no esperar a un nuevo comienzo, no esperar ni principios ni finales, sino este presente que tenemos, hacerlo bien. Ahora que tenemos la oportunidad, ahora que Dios nos está enseñando algunas cosas más, hacer bien todo eso que nos está enseñando. No esperar hasta las últimas consecuencias, porque al final se pone más difícil. Entonces, lo importante es que en todo momento, cada vez que tengamos la oportunidad, hacerlo bien. Y como dice Pablo, corramos la buena carrera, porque es una carrera, no se trata de simplemente avanzar, sino de hacerlo lo mejor que podamos. Eso es cierto, hacerlo lo mejor que podamos. Pero pues volvamos a lo que estábamos, y dice lo siguiente, y pues muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová. ¡Qué error garrafal! Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Pues aquí vemos uniéndose a los príncipes de Judá con Joás, y hacer una de las cosas que no debemos hacer, desamparar la casa de Jehová y pues servir a otras cosas. Eso produce la ira de Dios que viene sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Qué terrible, pero pues esto no queda así, continuamos. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. O sea, se volvieron un pueblo rebelde, un pueblo que no escucha, un pueblo de dura cerviz, que pues no hace caso a los profetas. Y continúa, ¿no? Este asunto dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Pero Zacarías, pues aquí podemos ver algo, ¿no? El sacerdote Joiada había tenido un hijo llamado Zacarías. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada,
pues vemos que seguía los caminos de su padre, ¿no? De hacer la voluntad del padre. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantasteis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y pues dichas estas palabras que eran tan tremendas, ¿qué hacen ellos? Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por el mandato del rey lo apedrearon. Quisiera que esta parte no existiera. Esto para mí es de lo más tremendo que puede existir. Por el mandato del rey. ¿Quién era el rey? Joás. Y lo apedrean hasta matarlo. Pero ojo, está matando al hijo de aquel que lo había criado, de aquel que le había tenido pues todo el tiempo en el reino. O sea, y lo matan ¿dónde? Hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Yo creo que esto de verdad es trágico, muy trágico. Es en verdad para preocuparse, porque no estaba matando a alguien que no conocía, no estaba matando a cualquier persona, porque si recordamos cómo es que Joás ha logrado sobrevivir a la cacería de brujas, es pues porque Joiada lo había rescatado, bueno, la hermana, pero había crecido con Joiada, porque bueno, la Biblia dice que la tía de Joás era la que lo había salvado, y ella, su tía, era la esposa de Joiada. Por eso es que crece con Joiada, por eso es que vive prácticamente con Joiada desde pequeño. Ahora sabemos que aquí Joiada tiene un hijo, este es Zacarías. Entonces lo más a lo que podríamos atinar tal vez a decir es que Joás ha crecido con Zacarías, porque ha vivido con él desde pequeño. O sea, como ha escapado por la muerte de sus papás y de sus hermanos, entonces ha crecido como tal vez como un hermano, tal vez un poco más pequeño, tal vez un poco mayor, no sabemos precisamente, pero sí han crecido juntos, porque si lo vemos cronológicamente, si averiguamos un poco más, podríamos saber exactamente cuánto era la diferencia de edad, pero Joás había matado a alguien que conocía bien, prácticamente a un familiar cercano, porque era el hijo de Joiada. Entonces esto es mucho más preocupante. Además que cuando menciona este versículo dice: pero ellos conspiraron o hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlos. El hecho de que hayan hecho una conspiración no es simplemente que se han enojado y le han empezado a lanzar piedras, sino han buscado una causa, han buscado una circunstancia para matarlo. Lo han planeado, como veíamos ayer, muchas cosas las planeamos, porque prácticamente se ha olvidado de todo, se ha olvidado de Joiada, se ha olvidado de la mujer que le ha rescatado, que era la esposa de Joiada, se ha olvidado de la persona con la que había crecido, que era este profeta Zacarías, y no le ha importado nada. O sea, perderse detrás de las imágenes de los ídolos, de todas esas cosas que ha empezado a hacer apenas ha muerto Joiada, de verdad le ha cegado tanto que no le ha importado nada. O sea, no le ha importado ni siquiera hacer memoria de Joiada, del que le ha salvado la vida. O sea, no le ha importado nada, y se ha perdido tanto. Creo que no nos damos cuenta que cuando decidimos servir a otros dioses, decidimos seguir otros ídolos, que no necesariamente son físicos, son otras estatuas, sino los ídolos que tenemos en la cabeza, como ayer decíamos, los dioses que nos hemos hecho en nuestra mente pueden cegarnos a tal punto de que podemos matar a personas que de verdad queremos o que supuestamente queríamos, ¿no? Como es el caso de Joás. Y de verdad esto de la idolatría es preocupante, porque hace que pierdas la visión, hace que pierdas el sentido y te deja prácticamente mal, terminas completamente mal.
Hay una palabra que dice, ¿no? Y pues que o estás del lado de Dios o estás del lado del mundo. No puedes ser amigo del mundo y ser enemigo de, bueno, ser amigo del mundo y amigo de Dios. Si eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y fíjense que esto aplica para todo. Y pues este tipo de cosas que estamos escuchando, pues van a acontecer. O sea, hay algo muy fuerte que pues uno puede sentirlo en este tiempo y uno va a tener que decidir de qué lado va a estar. Porque pues vemos aquí un Joás que se aparta totalmente de las cosas de Dios y él mismo conspira para matar a aquel que está del lado de Dios. Es que aquí la clara definición, digamos, de esto es si estamos con Dios o no estamos con Dios. Y eso va a separar hermanos, va a separar amigos, va a separar familiares, va a separar todo. O estás del lado de Dios o no estás, pero pues no hay término medio. Pero lo grave es ver que pues incluso las personas que podían haber estado de un lado, pues cuando se vayan van a irse a tal punto de matar al que era su hermano. Pues básicamente eso era así. Eso es verdad, porque lo que tú mencionas está en Mateo 6:24, porque dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y creo que este versículo le da justo en el clavo, porque es algo que le sobraba a Joás, porque si bien hemos visto que las riquezas se han multiplicado porque ha sobrado dinero para hacer muchas cosas, el problema es que mientras estaba Joiada, él tal vez estaba ahí callado, sin meterse mucho, no entendía qué es lo que Joiada estaba haciendo. Pero el día en que Joiada muere, prácticamente Joás ha tomado la determinación, ha decidido. Y el problema es que se ha ido detrás de otros dioses y esa ha sido su decisión. Por eso es que ha llegado a odiar a prácticamente su hermano. Se ha olvidado de Joiada, se ha olvidado de la mujer que le ha salvado la vida. Y como dice aquí, vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y ha terminado aborreciéndolo y matando a Zacarías. Y esto es un problema muy, muy serio que tenemos que entender. Si dejamos a Dios, al final vamos a terminar odiando a Dios, odiando a todas las personas que siguen a Dios, y nos vamos a perder como se ha perdido Joás. Grave, grave, pero pues yo creo que continuamos con esta parte y dice lo siguiente: así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Tremendo, tremendo. Y pues dice, a la vuelta del año subió contra él, fíjense, al año siguiente subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Wow, grave, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, o sea, no es que el ejército de Siria era muy grande, era poquita gente. Jehová lo había entregado en sus manos, un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Josías. No pensemos pues que nosotros, si nos vamos a unir al lado del mundo, vamos a estar bien. Pues de que se van a ejecutar juicios, se van a ejecutar juicios en contra de nosotros. Y continúa esto, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener bien claro, porque el día que decidamos estar en contra de Dios, no pensemos que nuestro dinero nos va a salvar, que nuestras posesiones nos van a salvar, que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido nos va a salvar. El día que se ejecutan los juicios de Dios, llegan. El día que Dios manda y da sus órdenes, todo eso que ha dicho tiene que llegar. Y el problema es que Joás ha llegado incluso a confiar en su ejército, en sus riquezas, porque bien dice aquí que ha subido un ejército pequeño de Siria y han venido contra un ejército muy grande y muy numeroso que era el ejército de Judá. Pero para eso Dios, para Dios esto no es un parámetro, no, a Dios no le vamos a hacer asustar con nuestras posesiones, con nuestro dinero, con lo que tengamos, con lo que hagamos, lo que hayamos ganado aquí en la tierra. Nada de eso le va a sorprender a Dios, porque Dios está por encima de todo. Ayer habíamos visto, Dios es tan grande que prácticamente, ¿qué podríamos decirle a Dios? ¿Qué podríamos reclamarle a Dios
si nosotros hemos decidido irnos al otro lado. Y el problema es que Dios también le ha dado tiempo a Joás. Dios ha esperado, no ha ejecutado sus juicios al día siguiente, sino ha esperado, pero aún así Joás no ha entendido, no ha reaccionado, y cuando el juicio de Dios llega, no hay otra cosa que se pueda hacer. El juicio ya está emitido. Y aún así Dios todavía es misericordioso, pero el problema es que Joás no ha reaccionado, no ha hecho nada, no se ha humillado delante de Dios, porque hay muchos otros casos de reyes que han pasado cosas parecidas, como lo que estábamos diciendo hace rato de Manases. Cuando llegan, igual que en este caso los asirios, Manasés se arrepiente y eso le salva, eso al final hace que reaccione, pero Joás no tenía la mínima intención de reaccionar, y llegó el juicio. Grave. Pero continuemos con esto, dice 2 Crónicas 24-25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él, sus siervos. No son los sirios los que lo terminan matando. Fíjense que todo lo que uno siembra cosecha. Pues hubiera sido interesante, digamos, que muera por mano de los sirios. No. Le han dejado dolido como para ahí y conspiraron contra él, sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada. Y me llama la atención de los hijos de Joiada, pues no sabemos qué más habría hecho, ¿no? El sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué terrible. O sea, a causa de verdad de todo esto, pues uno como que va viendo cómo lo que uno hace pues vuelve sobre uno. Algo que no había tomado en cuenta Joás es que Dios lo estaba viendo todo. A Dios no se le escapa nada. Y los siervos, que son los que prácticamente están en el palacio, viven al lado del rey, habían visto prácticamente toda la historia. Ellos habían visto, habían entendido cómo había sido rescatado Joás, cómo Joiada lo había salvado, había vivido con él, había crecido con él, había hecho las cosas junto con él, han construido el templo y todo. Y los siervos estaban al tanto porque ellos están siempre presentes en el palacio. Y al final, viendo todo lo que ha pasado, viendo que Joás ha decidido matar al hijo de Joiada, los siervos reaccionan. Y los siervos prácticamente terminan quitándole la vida, así como Joás le había quitado la vida a alguien tan cercano, también sus siervos que eran tan cercanos a Joás terminan matándolo. Y esto es muy cierto porque lo que se siembra se cosecha. Jesús decía que el que mata a espada muere. Y es algo que tenemos que entender, que todo lo que vayamos a sembrar, todo eso también vamos a cosechar. Y esto es lo que le ha pasado a Joás. Dice pues que lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ya decíamos eso, que pues había perdido. Al final es Joiada el que termina, digamos, en el sepulcro de los reyes. Y continúa pues este asunto, dice: los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat amonita, y Josabat, hijo de Simrit moabita. Fíjense, los amonitas y los moabitas. Esto es terrible. Me llama la atención cuando vemos amonitas y moabitas, porque pues recordemos que pues estas dos tribus, no pueblos, por así decirlo, pues vienen ¿de qué? Vienen de incesto. O sea, pues representan en el fondo pecados de tipo sexual. Pues cuidado, que nosotros pues vayamos a morir por ese tipo de pecados de tipo sexual, ¿no? Que muchas veces nosotros pues podemos terminar muriendo por una conspiración de ese tipo de cosas. Cuidémonos de eso, ¿no? Y pues continuamos viendo esto. Dice: en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí que pues está escrito en las historias del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Pues ahí vemos la historia, y yo digo, pues de esta historia podemos aprender muchas cosas. Hay algo que nos dice, pues si no me equivoco, el libro de Ezequiel, y creo que pues eso es propicio para este tiempo, en cuando nos dice que pues cuando viene y se toca trompeta, y uno amonesta al que está haciendo impiedad, y este impío pues se vuelve de su mal camino, deja de hacer las impiedades, pues entonces todo es borrado, ¿no? Todas las cosas malas, y empieza a contarse lo bueno.
Pero pues por el contrario, si alguien pues estaba haciendo mucho bien y de repente se hace lo malo, de ahí pues todo lo que había hecho pues termina perdiéndose. Y yo creo que en ese tiempo tenemos que tomar esto muy en cuenta para no perdernos de esa manera, para no hacer las cosas. Por tanto, pues aprendamos a escuchar la amonestación, aprendamos a escuchar lo que Dios nos dice, porque si no hacemos eso, esto va a ser terrible, va a ser tremendo. No podemos nosotros pues dejar esto así. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, pues esto ya nos va hablando de lo que va a ocurrir después, ¿no? Y dice: pero más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahí está lo que les decía. Pero pues, o sea, si el impío, si hay alguien que está así haciendo impiedad y de repente se aparta de sus pecados que hizo y guarda todos sus estatutos y hace según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Pero pues, ¿qué ocurre en el caso contrario? Mas si el justo, escuchen esto, se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y pues todo lo justo que ha hecho no le van a ser tenidas en cuenta. Tremendo. O sea, realmente es importante que uno acaba. Eso es muy importante, porque hemos visto ya varios casos, varios reyes, varios profetas han tenido este tipo de final, y a veces, como decíamos hace rato, las cosas parecieran cruzarse, pero el problema es que al final la decisión que tomemos va a ser importante. Por eso dice Ezequiel, ¿no? Si el impío se arrepiente, Dios le va a perdonar, pero si el justo también se desvía y deja de guardarlo, o deja de guardar su justicia, se aparta de la justicia y empieza a cometer maldad, también Dios le dice, él no va a vivir. Ninguna de las justicias que haya hecho, ninguna va a ser tenida en cuenta, y por su pecado, por eso va a morir. Y es importante que recordemos lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis nos habla, prácticamente nos dice directamente qué es lo que tenemos que hacer. Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es prácticamente como lo que dice Ezequiel. O sea, si estamos yéndonos en contra de Dios, entonces sigan firmes en contra de Dios, no se desvíen, sigan ese camino. Pero si de verdad están buscando a Dios, si de verdad tienen la intención de santificarse y de hacer las cosas bien, entonces hay que seguir por ese camino, y hay que santificarnos más todavía, hay que seguir en justicia con muchas más fuerzas, porque Jesús viene pronto, eso es inminente. Eso es inminente. Entonces, pues a mí me encanta esta parte cuando dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero escuchen esto: para recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso como que ya da miedito, ¿no? Porque pues cada obra que habrá, pues no va a recompensar a todos con galardones. A algunos también se les va a dar azotes, como en alguna parte de la Biblia nos dice. Pero yo creo que ya llegamos al final de la reunión, pues, y queda muy claro lo que estamos diciendo el día de hoy. Pues no nos dejemos engañar, o sea, no quedemos cambiando. Si hay alguien que está en su impiedad, pues finalmente quédese ahí, pues si no quiere arrepentirse. Aunque podemos ver que si el impío se aparta de su camino, podemos ver que pues Dios es misericordioso, aún hay tiempo todavía. Pero pues si hay alguien que está viviendo en santidad, que está viviendo santificándose, pues no te apartes. ¿Para qué te vas a ir al otro lado? ¿Para qué vas a perder todo? No tiene sentido. Mejor
pues de una vez te afirmas. Entonces sigamos viviendo en santidad, porque Jesucristo viene pronto y su galardón con él, pues entonces, y él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Así que yo creo que debemos en este tiempo ponernos firmes, ver si estamos caminando por impiedad o si estamos caminando por camino de santidad, Kadosh, y en base a eso tomar decisiones, pues, pero certeras, decisiones que nos vayan a ayudar, que decisiones que vayan a marcar, digamos, el rumbo de nuestra vida. Yo no quisiera acabar sinceramente como Joás, porque es un desastre completo. Y a la verdad, pues creo que cada uno de nosotros lo que tiene que hacer en este tiempo es decidir lo que va a hacer, ¿no? Decidir definitivamente a quién va a servir. No te garantiza nada el que hayas sido criado con padres cristianos, el que pues hayas nacido en iglesia, pues no te garantiza nada el que vayas y hagas todas las cosas. Lo que sí es importante es que tú tengas una relación propia con Dios. Y esto va para los niños, para los jóvenes, para aquellas personas que han crecido quizás en las iglesias, que tienen padres cristianos y demás, pero pues que no están todavía pues firmes. Pues ya es hora de que se afirmen, que decidan por qué lado van a ir, porque pues no pueden estar así a medias tintas todo el tiempo. Yo creo que pues ya estamos acabando. Daniel, tus palabras y terminamos. Es cuestión de que vayamos a tomar la decisión lo más pronto posible, porque no tenemos mucho tiempo. Cada vez el tiempo se siente mucho más corto, mucho más como que los días duran menos. Es una decisión importante, como decíamos al principio, y tenemos que tomar bien en cuenta esto. Si estamos practicando la justicia, entonces a partir de ahora hagámoslo mucho mejor, hagámoslo con mucho más pasión. Si nos estamos santificando, entonces lo haremos mucho mejor a partir de ahora. Lo haremos con todo el corazón, con todas las ganas, porque es como si estuviéramos en los tiempos extra. Pero si alguien está pecando, está como un impío, como decía Ezequiel, entonces también es tiempo de reaccionar. Dice que si el impío se arrepiente, Dios también lo va a perdonar, y ninguna de las impiedades que haya hecho le va a ser tomada en cuenta para que Dios le perdone. Entonces todos tenemos la oportunidad. Dios quiere que todos nos salvemos. Es más, en Ezequiel Dios pregunta, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Y no, Dios no quiere que muera nadie, Dios no quiere que se pierdan los impíos. Entonces es tiempo de que reaccionemos, cualquiera sea el caso en el que nos identifiquemos. Vayamos adelante, sigamos buscando a Dios, sigamos buscando esa relación con el Espíritu Santo, porque nuestro galardón viene pronto. Dios nos va a recompensar según todo lo que hayamos hecho. Eso es cierto, ¿no? Entonces pues vamos a orar en este momento y pedirle a Dios de verdad que nos ayude pues a cambiar todo esto, y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche hemos hablado, Señor, de tus cosas, hemos hablado, Señor, de tus profetas, de las cosas que vienen, y papá, vemos que pues muchas de esas cosas todavía las tenemos hoy, Señor. No quisiéramos nosotros ser como alguien que no tiene una relación contigo, papá. De verdad queremos tener una relación personal contigo, hablarte pues cara a cara, hablarte de verdad, que tengamos esa relación entre tú y nosotros, Señor, que no sea una relación que dependa de otro tercero, papá, porque pues nos podríamos perder si este otro se pierde o simplemente no está. Te pedimos que el día de hoy, Señor, nosotros tengamos una experiencia viva y real contigo, una experiencia única, Señor, en la que nosotros podamos de verdad amarte, adorarte, servirte en espíritu y en verdad. Y el día de hoy te pedimos, papá, que tú nos ayudes a cambiar, Señor. No queremos ser así de ingratos, Señor, como ha sido Joás, y de arruinar todo por lo que hemos estado haciendo, Señor. Hay muchas veces, Señor, que pues un poquito de hacer las cosas podría cambiar todo, Señor, el asunto, y vemos cómo pues se ha perdido completamente Joás por empezar a cambiar, por descuidar todo lo del templo, por descuidar todas estas cosas, y nosotros no queremos descuidar de esa manera, no queremos estar de esa manera, sino que queremos, Señor, servirte, seguirte, adorarte en espíritu y en verdad, hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Y en este tiempo te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes, papá. Reconocemos que
nos hemos apartado quizás de muchas cosas y estamos caminando en camino de impiedad, pero hoy, Señor, tu palabra nos invita a volver, Señor, nos dice que todavía hay tiempo, que todavía podemos arrepentirnos y ayúdanos a apartarnos de la maldad, ayúdanos a apartarnos de toda impiedad, ayúdanos a hacer la vida, Señor, de diferente manera. Te pedimos perdón, Señor, y también te pedimos, Señor, que estamos en ese camino de santidad, que nos ayudes, Señor, a perseverar, que podamos contigo caminar y seguir, Señor, tras tuyo, porque sin ti nada no podemos, papá, porque en este tiempo hemos entendido, Padre amado, que solamente con tu ayuda podemos seguir. No queremos ser de los impíos, queremos ser de los justos, y como tu palabra dice, el que es santo, pues santifíquese más todavía, y que queremos eso, Señor, que nos ayudes a santificarnos más, que nos enseñes a vivir tu palabra, que nos enseñes a buscarte de todo corazón, que podamos de verdad ser esos siervos útiles, papá. Reconocemos, papá, que durante mucho tiempo nos ha gustado ese camino de impiedad. No queremos tener, Señor, el fin de Joás. No quisiéramos, Señor, hacer todas esas cosas, sino hablarte, sino adorarte, sino hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, porque en este tiempo, Señor, tú nos estás enseñando tantas cosas y nos estás mostrando el camino, Señor, que debemos seguir. Estamos volviendo a la senda antigua para guardar, Señor, toda tu palabra y caminar rectamente, papá. Ayúdanos a hacer todo eso en todo tiempo, Señor, en todo lugar, que nosotros podamos vivir así como hijos tuyos, Señor, haciendo tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, por este precioso tiempo que nos permites estar aquí. Gracias, Papito Santo, por este tiempo que nos permites, pues, hablarte, papá. Y perdón, papá, perdón por todas aquellas cosas que hemos estado haciendo mal, Señor. No quiero tener el fin de Joás, sino serte fiel, Señor, y que pues yo pueda tener más bien la vida de joyada, Señor, de poder ser, Señor, lo que tú quieres que sea, de hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Satán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, todo hombre fuerte que ata nuestras vidas, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, toda hueste demoníaca, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oíme bien, celos, mentira familiar, pesadez, perversidad, prostitución, enfermedad, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo. Óiganme bien ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, fuera ahora mismo. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan esta casa en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se van al abismo en el nombre de Jesús. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestra casa, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sueltan ahora mismo, salen ahora. Sueltan todo plan del diablo, se deshace en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se deshace ahora mismo, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también te decimos: sol, tierra, luna, estrellas, ustedes no han sido diseñados para hacerse alabar. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo y precioso nombre de Jesucristo. Ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer su voluntad con su poder. Y los desatamos en el nombre de Jesús. Y oíganme bien, ustedes personas que son habitantes y estantes de Bolivia, mi Señor Jesús les ordena que sus espíritus se pongan en su lugar esperando esa gran cosecha de almas, listos para la gran cosecha de almas. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por este tiempo precioso que nos permites estar aquí. Gracias, Papito amado. Señor, te pedimos, Señor, caminar en santidad. Ayúdanos a tener una vida kadosh. Ayúdanos a tener una vida santa, Padre, porque no queremos ir apartados de ti. Papá, hoy reconocemos que hemos caminado por caminos de impiedad. Hoy reconocemos que nos hemos apartado de ti, pero que estamos hoy arrepentidos, papá, y dispuestos a seguirte, a servirte, a hacer tu voluntad con tu poder. Y a partir de ahora, Señor, voy a caminar agarradito tuyo, Señor, amándote, hablándote, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Y cubrimos las vidas de todas las personas que nos están escuchando. Ahí donde están, cubrimos cada una de sus vidas. Y te pedimos, Señor, que esta palabra entre hasta la profundidad de su ser. Que ahí, pues, empiece a hacer
lo que tiene que hacer, papá. Que separe el alma del espíritu, Señor. Y que mucha gente vuelva a ti, Señor. Pero con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son de ti. Y te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya llegamos al final del programa y pues ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. ¿Quién vive? Jesús. Amén, pues bueno, Jesús es el que vive y reina para siempre. Y bueno, pues ya llegamos al final también de la reunión, nos vamos despidiendo de todos ustedes. Y ahí tenemos a distintas familias pues que están con nosotros y pues recordarles, denos un like ahí en la página, no se olviden de nosotros, pues denos un like a la página y pues vamos pues siguiendo todas esas cosas. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Y ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, mi preciosa Tessa. Bendiciones, hermano Josh, hermana Bea, Mayra, Anthony. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Gómez. Bendiciones a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparito. Amén, Amparito. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana en Jesús. Bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. Jesús. Amén. Y bueno, ahí bendiciones a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana. Muchas bendiciones, hermana Amparito. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga en Jesús. Y bendiciones a mi hermana Eli, que Dios te bendiga, Eli. Buenas noches, Amparito. Bendiciones a todos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones a Lanis Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, Martillo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Y ahí tenemos a mi hermana Janet. Bendiciones a toda la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Brittany, bendiciones Briana, bendiciones Belinda, bendiciones Matías, hermana Janet, hermano Henry, que Dios les bendiga, bendiciones. Y bendiciones también ahí a la familia Murillo Ayala, bendiciones. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanos, también el programa. Hasta mañana, bendiciones. En Jesús Benjito, en Jesús JJ, Sarita, que Dios les bendiga. Y bendecimos ahí a Saré y su pandilla. Amén, bendiciones. Y bendecimos también ahí a la familia Guayas Canaviri. Bendiciones, hermana Sonia, hermano René. Hermana Amparito, hermanos, en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, saludos a Fernando, a Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Y bendecimos también pues ahí a la familia Ayala Campos. Bendiciones, Amparo, bendiciones. Daniel, Marta, que Dios me los bendiga grandemente. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana, Edwin, Nino, Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones, Norquita. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Buenas noches. Dios nos bendiga grandemente. En Jesús. En Jesús, bendiciones, Norquis, y a toda la familia Maya también, a Melvi, que Dios les bendiga. Y saludamos pues a las otras familias que están con nosotros ahí, a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, a mi hermana Helen Pérez y sus hijos Frank y Leandro, que Dios les bendiga a mis hermanos. También bendiciones ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a toda la familia López Tito. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que
están con nosotros allá en La Paz, a Tatiana, que Dios les bendiga, bendiciones a la familia Jata Cosío, bendiciones también pues ahí a mi hermano Luis también, que Dios les bendiga, a mi hermano Freddy también, que Dios les bendiga a mis hermanos, a mi hermana Carola también, a toda su familia, que Dios les bendiga, bendiciones también pues ahí en Chayapata, a toda la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, bendiciones ahí tío Cocolizo, tío Lino, tío Lucho, que Dios les bendiga, tía Hilda, bendiciones, a toda la familia Caltoco Mesaí, a todas las Kardashian, que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos, bendiciones también ahí a Beto y Enrique, a toda la familia, pues Coca-Cola, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, bendiciones a toda la familia Choque González, a la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, y en Cochabamba, bendiciones mis hermanos, un abrazo a la distancia, en todo el país, que Dios les bendiga, en el extranjero también bendiciones a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. ¡En Jesús! En su punto, Radio Online.